9 de septiembre de 1949. Balacera en Cámara de Representantes. Saldo de 2 muertos y varios heridos. Nadie fue culpado de manera oficial, es decir, no hubo responsables por el crimen. El presidente Mariano Ospina Pérez cerró el Congreso 62 días después de tales sucesos. Esta terrible ola de violencia, de derramamiento de sangre fratricida que vive el país desde hace tantos años, tiene aspectos terribles y que para muchos son desconocidos, como la balacera en la Cámara de Representantes hace 75 años. La situación se presentó en la madrugada del 9 de septiembre en el recinto de la Cámara de Representantes, donde se discutía una ley electoral cuyo objetivo era adelantar los comicios de 1950 al año vigente en ese momento, es decir, a 1949. Se discutía el proyecto 85, que había sido presentado por el liberalismo, cuyos objetivos eran reformar la ley 89 de 1948 a fin de adelantar las elecciones, disminuir la violencia política, la intensidad de la violencia política y abortar un proceso de recedulación que había implantado el gobierno. Ese artículo primero del proyecto 85 señalaba: la presente ley tiene por objeto crear una organización electoral ajena a las influencias de los partidos, de cuyo funcionamiento ningún partido o grupo político pueda derivar ventajas sobre los demás en la obtención de la cédula de ciudadanía para sus afiliados, ni en la formación de los censos electorales, ni en las votaciones y escrutinios, y cuyas regulaciones garanticen la plena responsabilidad y la imparcialidad política de los funcionarios adscritos a ella. Este principio constituye la norma de conducta a la cual deberían ceñirse rigurosamente todas las personas encargadas de cumplir cualquier función dentro de los organismos electorales. Esto decía el artículo primero de ese proyecto 85 que se discutía en ese momento. La iniciativa fue aprobada por la mayoría, que era liberal desde luego, pero el presidente Mariano Ospina Pérez la objetó por inconstitucional e inconveniente. La violencia estalló en el recinto y fue cuando empezaron a escucharse los disparos. El historiador Gonzalo Buenahora, en el portal de internet de la agencia de noticias Vieja Clio Bogotá, lo describió así: en medio de una algarabía y un abucheo inusitados, el proyecto fue aprobado a pupitrazos. Entonces vino la debacle. Tomó la palabra el representante conservador de Boyacá, Carlos del Castillo, quien con verbo encendido se dedicó a injuriar a los liberales. Los ultrajes fueron respondidos con violencia por los opositores y de improviso sonaron los disparos. Reseña en su nota, o reseñaba mejor porque esto hace muchos años. Por su parte, Armando Caicedo Garzón, en una nota del 15 de abril del 92, dice que hubo más de 40 disparos y que la confrontación verbal entre Gustavo Jiménez, presidente del directorio liberal de Boyacá, muerto en la confrontación, y Carlos del Castillo fue lo que originó el tiroteo. La crónica de Caicedo Garzón dice: la noche de los 40 disparos, el representante conservador por Boyacá, Carlos del Castillo, en uso de la palabra, lanzó una andanada de recriminaciones contra los dirigentes liberales de su departamento. Su paisano, el representante liberal Gonzalo Jiménez, de 34 años, reaccionó ante los insultos y los dos parlamentarios dejaron discurrir fuertes palabras. Castillo le replicó furioso: si vas a interpelarme, hágalo con valor, como lo hacemos los boyacenses. Lo que ocurre es que yo soy hijo legítimo y usted es hijo natural. Y reaccione ya. A los 17 minutos de iniciada la sesión, el furioso tiroteo reemplazó la confrontación de ideas, indica Caicedo en su crónica. La Comisión de Justicia de la Cámara dejó en manos de la justicia ordinaria la investigación de los hechos. Según el juez Miguel Pinto, las heridas mortales a Jiménez, quien alcanzó a disparar 2 veces, le fueron causadas por el representante conservador Amadeo Rodríguez, a quien apodaron Abaleo, y las del parlamentario liberal Jorge Soto del Corral, que murió unos días después, fueron ocasionadas por el arma de Carlos del Castillo.
No obstante, nadie fue culpado de manera oficial. Es decir, no hubo responsables por este crimen. El presidente Mariano Ospina Pérez cerró el Congreso 62 días después de tales sucesos. Las elecciones fueron adelantadas para el 27 de noviembre de 1949 con un solo candidato del Partido Conservador, Laureano Gómez. Darío Echandía, quien iba a ser el candidato de los liberales, renunció a sus aspiraciones por otro nuevo acto de violencia en Bogotá, en el que murió su hermano Vicente. El 21 de noviembre de 1949, la policía reprimió a bala una manifestación liberal en Bogotá. Darío Echandía, quien asistía al evento, resultó ileso, pero su hermano cayó víctima de los disparos. El candidato declinó de manera inmediata su deseo de participar en las elecciones. Historias del pueblo colombiano que mucha gente desconoce, pero que lamentablemente están ahí.